Hola queridos amigos, qué lindo poder encontrarnos de vuelta y hoy con una profecía apasionante, impresionante, reveladora que es las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Hemos visto todo el desarrollo colocando la lupa en distintos lugares de esta plantilla de Daniel 2, pasando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la división de Roma, el surgimiento del papado, la caída del papado en la Revolución Francesa, el surgimiento del humanismo, la bestia que sube del abismo y el surgimiento de Estados Unidos, lo cual ya todo es historia para nosotros. Solo que la revelación profética está escrita siglos antes de que todo esto ocurriera. Así que nos hemos ido sorprendiendo con las profecías. Pero hoy vamos a ver en 4 versículos una de las revelaciones más impresionantes de las Escrituras. Vamos a orar para que Dios nos dirija. Amado Padre Celestial, al estudiar este capítulo 9 de Daniel, que pueda ser de bendición, Padre amado, y de revelación, que impacte nuestras mentes, que nos haga comprender las maravillas de tu revelación para que podamos entender que la Biblia no es un libro más, sino que es la carta de amor con la cual tú nos adviertes y nos ayudas a prepararnos para el pronto encuentro con Jesús en su segunda venida. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Muy bien, queridos amigos. El capítulo 9 de Daniel comienza con una oración de Daniel por su pueblo, por él, por los pecados, una especie de blanqueo, por decir así. Así que Daniel viene orando y orando, ¿no es cierto?, por no haber obedecido la voz de Dios, porque están cautivos ahora, está clamando, ¿no es cierto?, por la liberación también. Cuando eso le lleva 19 versículos. En el 20 dice así: aún estaba hablando y orando, ahora nos cuenta, aún yo estaba orando y hablando y confesando el pecado y el pecado del pueblo de Israel y mío delante de Jehová. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión al principio volando con presteza, ese que se le apareció allí en la visión de Daniel 8, correcto, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, cuando comenzaste a orar, me fue dada la orden y he venido, ¿no es cierto?, para enseñarte la visión, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Prestemos atención, un paréntesis. Cuando comenzó a orar Daniel, usted puede leer el capítulo 9, versículo 1, toda la oración que hace. Le va a llevar más o menos 5 minutos, 7 minutos leerla. Quizás la oración fue un poquito más. Pero cuando comenzó la oración, a Gabriel, el ángel que está en la presencia de Jehová, se le dio la orden que venga a explicarle a Daniel. Y Daniel vino. Usted se imagina hoy con el tema del espacio, de las medidas, cuando estudiamos un poquito de estas estrellas, de Orión, de Alfa Centauro, la estrella más cercana, y esos números increíbles que no entran a la calculadora con miles de millones de años a la velocidad de la luz. Y Gabriel sale cuando Daniel comienza la oración y en 6, 7 minutos aparece allí. Bueno, ese es los tiempos, las velocidades, cómo se manejan los seres celestiales. Aquellos que nos rodean, aquellos que nos cuidan, que nos protegen. El ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. Alabamos a Dios por esto. Y ahora usted y yo vamos a alabarlo por ver esta profecía, porque en 4 versículos tenemos una revelación absolutamente increíble. Vamos a ella. Versículo 4. 70 semanas, le explica Gabriel a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. Vamos a ver la imagen. Acá tenemos una recta, periodo de tiempo determinado por Dios sobre Israel, 70 semanas.
¿Cuántos son 70 semanas? ¿Se acuerda usted? Un día es un año en lenguaje profético. 1260 días de Daniel 7, 1260 años. ¿Correcto? 10 días de Apocalipsis 2:10, 10 años. La persecución de Diocleciano. Lo hemos visto en las profecías anteriores. Y ahora 70 semanas. Una semana tiene 7 días. Correcto. 2 semanas, 14 días. 3 semanas, 21 días. 7 semanas son 7 por 70, 490 días. Y le aplicamos el principio profético de día por año, acá tenemos 490 años. Dios le está explicando a Daniel que 70 semanas, 490 años, ha sido un periodo determinado por Dios sobre Israel. ¿Para qué? Ahora vamos a ver para qué. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Interesante. ¿Para qué? Vamos a ver esto. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué está determinada esas 70 semanas? Versículo 24. Para terminar la prevaricación. Vamos a anotar ahí. Para terminar la prevaricación o rebelión, significa prevaricación. Segundo, poner fin al pecado. Lo agregamos, poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Agregamos, expiar la iniquidad. Cuarto, para traer la justicia perdurable. Agrego, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Agregamos la lista. Sellar la visión y la profecía. Y finalmente, ungir al santo de los santos. O sea que, dentro de estas 490 años, tiene que haber sucedido. Tenía que sucederse una profecía. La profecía está en un extremo antes de que todo esto acontezca, unos 60, 70 años antes que comience a suceder. Ya vamos a ver. Y nosotros estamos acá en el 2023, mirando ya lo que pasó. Esto es historia. Así que hoy podemos corroborar que esta profecía se ha cumplido con todos los detalles de la historia que apoyan esta revelación que Dios había dado antes de que todo esto aconteciese. Muy bien. Vamos a ver entonces lo siguiente. ¿Cuál es el inicio de las 70 semanas? ¿Cuál es el inicio de las 70 semanas? Vamos a ver esto. El comienzo, allí. ¿Cuál es el comienzo de las 70 semanas? Versículo 25. Sabe Daniel, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. O sea que Israel estaba cautivo bajo otros imperios. Correcto. Medo-persa, babilónico, medo-persa. Cuando Daniel recibe esta visión, está bajo el imperio medo-persa. Necesita que surja una orden para poder restaurar Jerusalén. Jerusalén había quedado destrozada, correcto, por las guerras y cuando lo sitiaron y los llevaron cautivos. Así que desde hacía unos años, muchos años, Jerusalén había quedado abandonada. Pero ahora dice la profecía que iba a haber una orden que se le permitiría a Israel salir a poder reconstruir su ciudad amada. Muy bien. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos, vamos a colocar acá, un decreto en la historia hecho por el rey Ciro en el 538 a.C. y está en el libro de Esdras.
Vamos a abrir la Biblia en el libro de Esdras. Correcto. Tanto Esdras como Nehemías son dos libros que nos cuentan este periodo en que Israel tuvo la oportunidad de ir a poder reconstruir Jerusalén. Allí, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Bueno, ¿quién dice? Haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, etc. O sea que la orden del rey Ciro fue una orden para que los que estaban exiliados ahí, cautivos, bajo el imperio de, pudiesen tener la libertad de volver a Jerusalén, viajar a Jerusalén y reconstruir. Para eso se le ayudaría con plata, con oro, con dinero, con lo que necesitaran para la reconstrucción. Claro, para esto hay que leer todo el libro de Esdras y el que continúa, el libro de Nehemías, que nos cuentan toda esta historia, cómo costó para la reconstrucción de Jerusalén, donde tuvieron muchos palos en la rueda, muchos estorbos, muchas dificultades, y el decreto de Ciro finalmente quedó true, o sea, entrancado, quedó sin poder realizarse. Por lo tanto, en el 519, 19 años después, Darío I saca un segundo decreto, porque el primero no llegó a completarse, quedó truncado entre los enemigos, entre los disturbios, entre los conflictos, entre los que se oponían, entre muchos que estaban en esas tierras que no querían que Jerusalén se reconstruyera. Finalmente el decreto de Ciro no funcionó. Así que Darío sacó un segundo decreto que está en Esdras capítulo 6. Ahí usted lo puede leer, correcto. Y allí dice, ¿no es cierto? Versículo 8, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que es de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea que el rey Darío, desde el capítulo 6, versículo 1 al versículo 12, usted lo puede leer todo, va a encontrar que hay un segundo decreto de Darío dando las facilidades para que Israel pueda completar o comenzar de vuelta, porque había quedado durante algún tiempo sin hacerse nada, y finalmente intentaron de vuelta. Repito, todo el libro de Esdras, todo el libro de Nehemías se dedica a contar esta historia fabulosa de cómo le costó a los judíos poder reconstruir Jerusalén, poder volver a iniciar el sistema de culto, etcétera, etcétera. Finalmente, el decreto de Darío, la orden de Darío, tampoco llegó a cumplirse y terminó en la tercera orden, en el 457. A ver, vamos a agarrar una calculadora. Usted lo puede hacer en su casa. 519 menos 457. 62 años después. El rey Artajerjes, allí en Esdras, capítulo 7, versículo 12 al 28, allí aparece el tercer decreto, ¿no es cierto?, que da permiso, capítulo 7, versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz.
Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, pueda ir. Y ahí se le promete becerros, carneros, alimento, dinero, madera, todo para la reconstrucción. Este tercer decreto es el que finalmente da el resultado y termina finalmente la reconstrucción de todo aquello que ya había querido empezar Ciro. Continuó Darío, pero no lo lograron. El 457 es la fecha que se toma como comienzo de esos, ¿no es cierto?, salido, como lo dijo el ángel a Daniel, pues entiende pues que desde la salida de la orden para reconstruir Jerusalén, el 457. Volvamos a Daniel capítulo 9 y leamos bien el versículo 25. Escuchen, porque está muy concentrado, pero perfectamente lo vamos a desmembrar y usted lo va a entender. Sabe pues y entiende, tenemos que tener entendimiento, despacito, tranquilo, escuche. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ya la tenemos, 457, para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora vamos a ver cuándo ocurrió eso, cuando se terminó de reconstruir Jerusalén. Y hasta el Mesías Príncipe, 2 eventos, reconstrucción de Jerusalén y la venida del Mesías Príncipe, habrá, decreto de Artajerjes es este, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. Para el primer evento, la reconstrucción de Jerusalén, se necesitarían 7 semanas. Y para la venida del Mesías Príncipe, después 62 semanas. Bien, si hacemos nosotros 7 semanas, ¿cuántos son? 49 años. 7 por 7, 49. 49 días son 49 años. En el 457, correcto. Si le restamos 40, llegamos al 408 a.C. Fecha en que se terminó, ¿no es cierto?, de reconstruir Jerusalén. Es muy interesante porque alguien puede decir, bueno, yo quiero tomar el 538 de Ciro, porque al fin y al cabo con Ciro se comenzó, se frenó, pero después la continuó Darío. Ustedes pueden tomar la fecha que quieren. Esta profecía va a coincidir exactamente como un engranaje uno para el otro, perfectamente con la fecha 457. Yo ya hice hace muchos años con la calculadora este juego de empezar con el 538 y nada coincide, pero cuando colocamos el 457, que fue la última orden para que pudieran reconstruir Jerusalén, es como quien coloca la llave en la puerta y la puerta se abre. Así que usted puede hacerlo perfectamente en su casa, jugando con la calculadora y viendo estos hechos históricos que ya están comprobados y ver si coinciden o no. Solamente con el 457 es con lo que esta profecía perfectamente cierra. Muy bien. Pero tenemos 62 semanas. 62 semanas son 62 por 7. Vamos a hacer la cuenta. 62 por 7. 62 por 7. Ahí está. 62 por 7 da 434 años. O 34 días. Día por año, 434 años. 62 semanas son 434 días. ¿Qué pasó los 434 años? Bueno, llegamos al 27 de la era cristiana. Correcto. ¿Qué sucedió el 27 de la era cristiana? El bautismo de Jesús. Muy interesante. Ahora, la profecía, vamos a seguir leyendo, dice lo siguiente. Leemos el 25 de vuelta.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sobre estos tiempos angustiosos para poder reconstruir Jerusalén, lo cuentan los libros de Esdras y Nehemías, como le comenté. Solo que hay que leerlos completos para ver todos los problemas que tuvieron, correcto, trabas para poder reconstruir. Por eso la necesidad de esos 3 decretos, pero el que finalmente hizo que se comenzara y se terminara fue la de Artajerjes. Muy bien. Versículo 26. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Miren qué interesante. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí, no es suicidio, lo matan. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pasó con Jerusalén? En el año 70, Tito destruyó la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Presta atención ahora, versículo 27. Y por otra semana, o sea, después de estas 62, por otra semana, se confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana hará el sacrificio y la ofrenda. Vamos a detenernos aquí. Tenemos una semana más. ¿Cuánto es una semana? ¿Se acuerdan? 7 años. 7 días, 7 años. O sea que del 27, correcto, que nosotros tenemos allí, llegamos al 34 después de Cristo. ¿Qué ocurrió en el 34? Hubo el apedreamiento del primer mártir cristiano, que fue Esteban. El primer mártir cristiano, Esteban. Se apedrea a Esteban. De allí el Evangelio, el surgimiento de Saulo convertido y transformado en Pablo, ¿no es cierto? Saúl convertido en Pablo, Saulo se llamaba, ¿no? En honor al primer rey de Israel, Saúl, convertido en San Pablo, se da el Evangelio a los gentiles, correcto, ya no era para Israel, Israel había quedado separado de Dios. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Con el apedreamiento de Esteban, Israel dejó de ser la nación escogida. Eso no significaba que Israel estaba perdido, porque individualmente muchos se convirtieron y se entregaron a Cristo como su Salvador personal. Pero como nación dejaba de ser el pueblo de Dios. Ahora el Evangelio lo ha dado a todo el mundo, y todo aquel que quisiera aceptar, como dice todo el libro de Efesios, se rompió la pared, el muro de separación entre judíos y gentiles o publicanos. Se rompió esa separación. Ahora el Evangelio era para todo el mundo, correcto. La iglesia la había levantado el Señor con los 12 apóstoles, y todo aquel que quería unirse salía del judaísmo o del gentilismo para unirse a la iglesia cristiana. Muy bien. Pero a la mitad de la semana, 3 años y medio, se quitaría la vida al Mesías. ¿Correcto? Esto es lo que tenemos en historia cuando miramos para atrás. Muy bien. Ahora, vamos a ver esto que es muy interesante. Acá quiero comentar algo. Primero, la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo terminaron la rebelión. Bueno, no, Eduardo, la rebelión sigue, es cierto, pues ya está terminada. Vamos a Apocalipsis, capítulo 12. Ya lo habíamos estudiado esto, pero vamos a repasarlo, porque siempre hay que hacer lo mismo. Voy a repasar y conectar unos versículos con otros para que ese gran rompecabezas
pueda hacernos entender. Capítulo 12 de Apocalipsis, ¿no es cierto? Dice allí, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando Cristo venció en la cruz del Calvario, cuando Cristo resucitó, correcto, allí la seguridad de la victoria se había firmado, se había logrado. Satanás quedó en una batalla perdida. Por eso dice la palabra de Dios, correcto, versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado de la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Correcto. Versículo anterior, 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya perdió su batalla final. Cristo le venció, le arrebató su reino, su dominio, correcto. Si tú te entregas a Cristo, si tú entregas tu vida a Él, Juan 10:28, tu vida está en las manos del Señor. Nada ni nadie te puede arrebatar. Satanás no tiene poder sobre tu vida si tú cada día te escondes en Jesús. Podrá molestar, podrá tratar de estorbar, pero no tiene poder sobre ti. Ya es un enemigo vencido. Por eso ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La rebelión, esta prevaricación, Cristo ya le puso fin, terminó con esto. El victorioso es el Señor y muy pronto volverá para buscar a su pueblo. Segundo, por el pecado. Bueno, el pecado sigue existiendo, pero le puso fin en la victoria de Cristo, porque hoy tenemos un lugar donde puede ser mi pecado limpiado, borrado. Antes todo estaba condicionado a que Cristo venciera. Pero ahora tenemos a alguien que ya venció y se sentó a la diestra del Padre y puede redimirnos, puede perdonarnos porque ya fue vencedor, ya puso fin al conflicto del pecado. Pudo expiar, correcto, ha hecho expiación, ha limpiado, ha purificado, puede transformar tu vida, correcto. Ha traído la justicia perdurable, esta justicia que solamente tiene aquel que es el juez de toda la tierra, que ha sido el vencedor, y es una justicia que va a durar para siempre. Cuando venga el Señor Jesús, comenzaremos una vida eterna en un mundo justo, perfecto y perdurable por los siglos sin fin de la eternidad. Sellar la visión y la profecía. Cada uno de estos íconos se cierra con la venida de este Mesías, sellando la profecía, cumpliéndola. Aquí ante nuestros ojos tenemos nosotros el cumplimiento de esta profecía de 4 versículos, desarrollando siglos en la historia humana. Y ungir al santo de los santos. No solamente Cristo fue bautizado, sino que se presentó ante el Padre una vez que resucitó. ¿Se acuerdan cuando María Magdalena quiso abrazarlo y le dijo, no lo hagas, espera, yo no he subido al Padre todavía? Cristo ascendió a los cielos, recibido por el Padre, reconocido vencedor, aceptado su sacrificio y ahora volvió y dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre ungió a Cristo con todo el poder y ahora Él es nuestro representante, nuestro mediador, nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. En la victoria de Cristo se cumplen todas estas características, los 6 puntos. Cristo logra llevarlos a la victoria final. 4 versículos increíbles
4 versículos que nos revelan esto tan increíble. Muy bien. Ahora voy a presentar 2 puntos que seguramente quizás usted ya los vio y dice, no, un momentito. Acá tenemos un problema. Vamos a explicar eso, porque quizás alguien que un día usted comparta este capítulo, esta profecía, puede decir, no, yo tengo acá 2 problemas. Vamos a ver el primero. Mire, las 62 semanas arrancan del 408. Si a 408 le restamos 434, fíjense ustedes que nos da 26, no 27 como pusimos. Allí tenemos un año de diferencia en el icono 27 después de Cristo. Bautismo de Jesús no da 27. La cuenta matemática es 26. ¿Por qué pusimos 27? Ahora lo vamos a explicar. Y después tenemos otro problema, correcto, que dice que Cristo fue bautizado justamente en el 27 o 26, 27, en realidad ya lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia encontramos que la Biblia dice que Jesús era de 30 años cuando fue bautizado. Ahí tenemos un problema de 3 años o más. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, miren qué interesante. La profecía llega al bautismo de Cristo en el año 27 de nuestra era. ¿Cómo armonizamos esta fecha con lo que las Escrituras registran en Lucas 3:23? Vamos a leer Lucas 3:23 y dice lo siguiente. Dice así, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces nosotros colocamos 27, por eso el 30. ¿Cómo solucionar esto? Vamos a ver entonces esta explicación. En el año 532 de nuestra era actual, Dionisio de Exiguo, abate romano de origen escita, que floreció durante el reinado de Justiniano, inventó la era cristiana. Y de acuerdo a los mejores datos de que disponía, colocó el nacimiento de Cristo en el 753 UC, que significa desde la fundación de Roma. Pero Cristo nació antes de la muerte de Herodes, que ocurrió en abril del 750 UC, generando de este modo una diferencia de 3 años de edad. Eso está explicado, fue un error de desfasaje, no cambia la profecía, no cambia la profecía. Y miren qué interesante, ¿por qué debemos agregarle un año al pasar de la era antes de Cristo a después de Cristo? Nosotros hicimos, ¿no es cierto?, la cuenta anterior del 408 al 434 y nos da 26. ¿Por qué tengo que agregarle un año para que me dé 27? Cuando en realidad le tengo que agregar 3 más por el error de Dionisio de Exiguo, y entonces llegó a los 30 que dice la Biblia. Pero ¿por qué tengo que agregarle un año? Miren qué interesante. Porque quien hizo esta antes y después de Cristo, se le encargó hacer la era cristiana, así que a quien se le encargó, ahora vamos a ver el dato histórico, hacer la era cristiana, fue para atrás o para adelante y buscó, por supuesto para atrás porque se le encargó la era cristiana, ya no es cierto, lo que hoy sería después de Cristo. Y tuvo que poner un punto en algún lugar para decir esto es antes de Cristo y esto es después de Cristo. Correcto. Pero hubo un gran problema, que es el siguiente. Preste atención usted. Cualquier cálculo que se haga entre la era antes de Cristo que se desea pasar a la era después de Cristo, se le deberá agregar un año porque existe el año 0. Es 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Correcto. O sea, se corta, de aquí para allá es el primer año antes de Cristo. De aquí para acá es el primer año después de Cristo. O sea que entre estos dos existe un año para agregar para que yo pueda hacer un año antes de Cristo,
un año después de Cristo. Tenemos el 1 antes de Cristo y el 1 después de Cristo. Correcto. ¿Por qué no se corrigió este error? Bueno, miren qué interesante. Esta nueva después de Cristo comenzó a regir en el occidente en tiempos del Papa Gregorio II, en el año 730 después de Cristo, 7 siglos después. Pero no fue sancionada por actas o registros públicos hasta el primer sínodo alemán en tiempo de Carlomagno, duque de los francos. Sin embargo, esa era no fue oficialmente establecida hasta el tiempo del Papa Eugenio IV en el año 1431, quien ordenó que a partir de ese momento, 14 siglos después, se la utilizara oficialmente en los registros públicos. Cuando se descubrió el error, la era cristiana había llegado a ser de uso tan común que no se intentó corregir, había que corregir todos los registros durante 1400 años. Entonces se la dejó. Toda persona, historiador, astrónomo, arqueólogo, sabe que de antes de Cristo para la era cristiana debe agregarle a su descubrimiento un año. Muy bien. Ahí tenemos en chiquito lo que hemos visto de Daniel capítulo 9. Pero ahora vamos a ver allí dos versículos que nos quedaron en Daniel capítulo 8. ¿Se acuerdan? Allí en Daniel capítulo 8, cuando los dos ángeles están hablando, se corta la profecía y de pronto un ángel le pregunta al otro en el versículo 13. Entonces oye un santo que hablaba a otro santo, preguntó a aquel: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación o rebelión asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Se acuerdan del cuerno pequeño? Se había levantado contra el santuario. Ya no existía el santuario. Era lo que el santuario representaba. Cristo como el mediador, como el salvador, como el representante. Pero toda la obra del papado ha sido echar por tierra la verdad, colocando mediadores falsos, quitando a Cristo como el único salvador y mediador entre Dios y el hombre, como dice 1 Timoteo 2:5 y Hechos 4:12. O sea que toda esta verdad que fue echada por tierra, un ángel le pregunta al otro: ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo esta barbaridad de echar las verdades por tierra, prosperar, hacer cuanto quiere? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Bien, el ángel le dice, el otro le responde. Versículo 14, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario, que ya no existía, pero lo que el santuario representaba, que era Cristo como el centro de la salvación, será purificado. Muy bien, 2300 tardes y mañana. Cuando vamos a Daniel, capítulo 9, que nos habla de estas 70 semanas, nos dice algo muy interesante el capítulo 9 de Daniel. Y dice así. Ahora lo vamos a ver en la pantalla, pero yo se los muestro aquí. Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas. La palabra determinada en el original hebreo es shatak, que significa cortada. O sea, usted corta una porción de torta de una torta entera. Las 70 semanas están cortadas de un entero mayor, 2300 tardes y mañanas, porque 2300 tardes y mañanas son 2300 días. Un día, dice Génesis 1, en todo el capítulo 1 de Génesis, dice: fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, y así sigue durante todos los días de la creación. Separó la luz de las tinieblas y fue la tarde y la mañana el primero, el segundo, el tercer día. 2300 tardes y mañanas son 2300 días. 2300 días son ¿cuánto? 2300 años. La profecía más larga prácticamente que encontramos dentro de este marco de Daniel y Apocalipsis de la historia
del gran conflicto entre el bien y el mal. Muy bien, si nosotros arrancamos del 457, 2300 años, porque las 70 semanas están cortadas un pedacito y después seguimos, correcto. El arranque es el mismo, la orden es el mismo, el inicio es el mismo, pero la profecía de Daniel 8, 13 y 14 llega hasta 2300 tardes y mañanas. ¿A dónde nos lleva esto? Este periodo nos lleva a 1844. 1844. ¿Qué pasó en 1844? Ya lo vamos a estudiar, correcto. Para eso vamos a ver en la próxima Apocalipsis, capítulo 10. El ángel con el librito. Pero quiero que pincelemos un segundo esto. En 4 versículos, Daniel 9 nos revela increíblemente, con una sabiduría infinita, que el ser humano no puede llegar ni a comprender, pero cuando lo vemos nos asombramos. Una profecía que nos señala con lujo de detalle todo el desarrollo desde el 457 hasta la venida del Mesías. Historia. Pero dentro de esa profecía arrancaba una más larga, 2300 tardes y mañanas, que iban, ¿no es cierto?, a mostrar el gran conflicto existente. Fíjense ustedes que las 2300 tardes y mañanas parte del 457 antes de Cristo y se va hasta el 1844 después de Cristo. Estamos hablando del 180 años prácticamente para atrás, poco menos de 180 años para atrás. O sea que es una profecía que abarca muchísimo periodo, pero que está encajado dentro de lo que hemos visto, queriendo señalar algo muy importante. ¿Por qué está esta profecía de 2300 tardes y mañanas? ¿Qué significa 1844? ¿Qué sucedió en esa fecha específicamente? Porque usted puede sacar los cálculos con la calculadora para un lado y para el otro y no va a encontrar otro rompecabezas que puede armar tan perfectamente como este. Lo desafío que tome su calculadora, tome las fechas anteriores y fíjese en qué años caen. Y va a ver usted que no caen en años que ocurrió absolutamente nada. En cambio, esta profecía nos muestra perfectamente la reconstrucción de Jerusalén, la venida de Jesús, con esa diferencia que ya explicamos, que no es una explicación adventista, es una explicación que está en el mundo, en los libros, científica, en el caso puntualmente del año de diferencia, e histórica en los 3 años de diferencia con Cristo, correcto. O sea, cuando vemos esta profecía nos maravillamos de ver un rompecabezas dentro de este gran rompecabezas, mostrándonos que aquel que vino, aquel que vivió en Jerusalén, aquel que hoy es historia, que figura en los anales de la historia extrabíblica como aquel que murió crucificado, era el Mesías príncipe, aquel que anticipaba en las profecías y que en las escrituras revela con lujo de detalle. Queridos amigos, vamos a estudiar en la próxima Apocalipsis capítulo 10 y vamos a dilucidar qué ocurrió en 1844 y nos vamos a sorprender, porque esas verdades que fueron echadas por tierra durante tantos años, esa mentira que se enseñó durante siglos, el santuario, lo que enseñaba el santuario echado por tierra, ¿cuándo iba a vindicarse? 2300 tardes y el santuario será purificado. ¿Qué sucedió en 1844? ¿Qué evento que armonice con lo que ya vimos, que coincida y que nos revela algo especial? Se va a quedar sorprendido también en la próxima profecía. Que Dios te bendiga grandemente y espero que esto haya sido
lo más claro posible. Lo puedes ver una vez, 2 veces, creo que está todo aclarado, quizás un poco rápido, pero tienen la bendición de tenerlo grabado y pueden volverlo a escuchar, detener, anotar, ir paso por paso. Que Dios te bendiga grandemente y gracias por